Saludos amigos del canal, estamos con un video esta vez sobre el escritor Mario Vargas Llosa y vamos a leer sobre su manera de trabajar, ¿no? Vamos a descubrir cosas que le pueden servir a todo buen escritor, ¿no? A todo escritor que va a empezar su trabajo y puede mejorar su forma de trabajar después de saber estas cosas. Empezamos. Bueno, acá empezamos con una pregunta, ¿no? ¿Cómo escribe Mario Vargas Llosa? Este es un artículo periodístico A ver, vamos a leer. Realizamos la siguiente entrevista el 20 de enero del 2001. Ya. Para no demorar mucho, vamos a ir de frente con el texto, ¿sí? ¿Cuál es tu lugar habitual de trabajo? A ver, en Londres suelo trabajar en casa, por lo menos, mediodía, hasta las 2 de la tarde. En las tardes voy a la biblioteca, a veces a la British Library, que es muy grande y tiene una fantástica colección, a veces a la London Library, algo más pequeña, privada, pero muy bien ubicada en el centro. Trabajo en bibliotecas desde que era estudiante. Allí voy a leer, investigar, pero también a escribir, para cambiar de ambiente y porque en las bibliotecas hay silencio, una privacidad que se respeta y una atmósfera estimulante, pero también hago un horario parecido en otros sitios en que vivo, como París, Madrid o Lima. De lunes a sábado escribo la novela en que estoy trabajando en ese momento y los domingos los dedico a los artículos. Suelo cumplir un horario estricto. Me levanto muy temprano, leo por las mañanas 1 hora. Luego hago algo de ejercicio, voy a caminar con mi mujer más o menos 1 hora en el parque. Luego leo periódicos, pues me interesa saber qué pasa en el mundo. A continuación trabajo de corrido hasta las 6 o las 7 de la noche. Y nunca escribo más tarde de esa hora. Trabajo arriba en mi escritorio. Allí tengo muchos libros. En las bibliotecas no tengo lugar fijo. Ocupo el que me dejan libre, pero no me importa. En la London Library hay algunos sitios más cómodos, unos sillones con tablero, pero son los más solicitados y siempre están ocupados desde que se abre la biblioteca por unos viejecitos muy simpáticos. ¿Qué objetos hay a tu alrededor mientras trabajas? Pregunta, ¿no?, el entrevistador. Depende de la novela que esté escribiendo. Ahora mismo estoy con un tema histórico y necesito mucho material de investigación. Tengo libros, folletos, fichas, cuadernos de notas. Como siempre estoy viajando, debo cargar con ese material. Llevo lo indispensable, maletas, por eso quizás tengo la hernia. En verano sigo trabajando. En Marbella es muy grato y cómodo, tiene un buen clima. Voy a una clínica de ayuno muy bonita, donde me someto a una purificación física con dieta y control médico. Suelo llegar exhausto después de tantos viajes, meses de trabajo intenso, etc. Y puedo escribir, aunque cuando ayuno no tengo la misma lucidez y concentración y el rendimiento intelectual disminuye. Procuro entonces hacer un trabajo más mecánico y fácil. A la Casa de Lima no he ido mucho durante la dictadura, pero ahora que las cosas han cambiado, sí que voy de vez en cuando y también puedo trabajar con tranquilidad. Puedo ponerme a escribir en cualquier sitio. No tengo por qué estar en un lugar concreto. Es fundamental nada más que pueda mantener mi rutina y no tenga muchas interrupciones. Si debo salir unos días, es malísimo. No solo dejo de trabajar, retrocedo. Volver a familiarizarme con lo que estaba haciendo me cuesta mucho, por eso trato de concentrar los viajes y salir cuando termino un capítulo o un libro. Así el viaje no me perturba. ¿Cuál es entonces tu método de trabajo? Aquí está lo más interesante para los suscriptores del canal. Antes de comenzar a redactar hago muchos esquemas.
sobre todo con las trayectorias de los personajes, y procuro tener una idea aproximada de cómo se van a ir cruzando y descruzando las trayectorias. Me lleva bastante tiempo organizar de modo general la estructura de la obra. Cuando tengo ese esquema que es embrionario, me pongo a redactar y muchas veces lo modifico, pero no comienzo a redactar hasta que no está el esquema. Luego la estructura definitiva va saliendo en función del trabajo. De pronto descubres que un personaje empieza a crecer, que tiene unas posibilidades que vale la pena desarrollar. Y en cambio otro personaje que pensabas que iba a ser principal de repente se despinta, se empobrece. Es el momento más interesante del proceso de creación. No se puede planear todo. Hay un elemento espontáneo, intuitivo, que va operando, te hace descubrir posibilidades y a veces va modificando lo que tú habías planeado racionalmente. Es la parte más misteriosa e irracional, difícil de controlar. Me fascina mucho la intervención en el trabajo creativo de toda esa beta irracional y oscura de la personalidad que va filtrándose en el trabajo. Y en mi caso nunca es al principio, cuando tengo muy avanzado el proyecto, voy descubriendo los elementos impremeditados. Al comienzo el trabajo es frío, tengo mucha inseguridad y además no veo cómo va a ser el desarrollo de la historia. Trabajando, perseverando, va tomando forma, pero eso lo sé ahora, pues al principio de mi carrera literaria era muy inseguro, tenía una angustia enorme, una sensación de derrota. Hay días en que el trabajo me cansa, porque es muy aburrido y detesto lo que estoy haciendo. Pero los días buenos, cuando descubro detalles, siento que la historia avanza, me encuentro con unas posibilidades que me estimulan mucho. Son momentos de mucha exaltación y de alguna manera compensan por la parte rutinaria del trabajo creativo, pues este tiene mucho también de artesanal, mecánico, que requiere mucha disciplina y perseverancia. Pero los momentos ricos te desagravian por los rutinarios. ¿Crees en inspiración? Se puede hablar de inspiración, pero en mi caso es como una consecuencia del trabajo. El trabajo sistemático, disciplinado, en un momento dado produce unos estados de ánimo que se llaman inspiración. Donde sientes una lucidez particular, una audacia para inventar, imaginar. Si yo hubiera esperado esos estados de trance, nunca hubiera escrito, pues me vienen como consecuencia el trabajo. Del trabajo será. Nunca he sentido la tentación de dejar de escribir, pues como dijo Flaubert, para un escritor al final o en un momento dado de su vida, escribir se convierte en su manera de vivir. Se produce una identificación tal entre la vocación y la vida que ya no concebiría yo una vida distinta de la que llevo. En un periodo de mi vida, cuando hice política, me produjo en cierta forma, por razones materiales, un pequeño abandono, pues no podía seguir el ritmo de escritura que había llevado hasta entonces. Y eso supuso para mí una enorme angustia. Sentir que me estaba traicionando a mí mismo, me sentía como extraño. Siempre me ha intrigado que algunos escritores como Rulfo o Ciro Alegría, luego de un periodo de mucha fecundidad, callaron como si hubieran perdido el pulso. La vocación. Rimbaud es el caso más famoso. Siendo todavía muy joven, deja de escribir, se dedica a otra cosa y desaparecen las huellas de su producción. Hay muchos casos, me intriga, pues sé que no seré de ellos. ¿Cómo nacen las novelas? Continuaremos en otro video. ¿Cómo nacen las novelas? Bueno, la memoria es un factor muy importante en mi caso. Todas las novelas que he escrito, incluso las obras de teatro, han comenzado siempre por una experiencia de tipo personal, entendiendo experiencia en un sentido muy amplio, no solamente cosas vívidas o vividas, pueden ser cosas leídas